Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial de parte de su amigo Mario Olchese Sanguinetti desde Lima, Perú. En esta ocasión voy a estirarme un poquito, quisiera conversar con ustedes sobre un pasaje bíblico que la Watchtower parece que no está prestando atención o no le conviene citar. Segunda Timoteo, 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Qué curioso, estimados amigos. Para reinar con Cristo, no solamente basta con ser ungido, sino que también es necesario sufrir. Si sufrimos, si sufrimos. Bueno, todos sufrimos, hasta de un dolor de muelas, dolor de cabeza o cualquier otra dolencia. Pero, por supuesto, a esto no se está refiriendo el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, si sufrimos también reinaremos con él. Si sufrimos. Entonces tiene que ver con un sufrimiento distinto que un dolor normal que tenemos todos, una dolencia, inclusive problemas más serios, ¿no? Como la arteriosclerosis múltiple, o un Parkinson o un Alzheimer, ¿no? Se sufre con eso. Pero no se refiere a esto, indudablemente. Se refiere a sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Sufrir. Pero, en realidad, ¿cuántos pueden estar sufriendo ahora y cuántos pudieron haber sufrido en el pasado que vivían en un país, por ejemplo, un país donde había libertad? Y donde hay todavía libertad. Había libertad en Estados Unidos y sigue habiendo libertad hoy. Sigue habiendo libertad, digamos, en mi país, no sé si mañana. Y así podemos hablar de países libres, democráticos, donde se ha vivido en libertad, donde las opiniones no eran condenadas y las religiones eran permitidas y la adoración o el culto se llevaba pues con toda libertad. De modo que yo puedo decir que no he sufrido por el Evangelio. No he sido perseguido, no he sido golpeado, no he sido metido preso, ¿no es cierto? No he recibido latigazos, patadas, puñetes. Y estoy seguro que muchos de los que ahora se llaman ungidos en Warwick, tampoco. Salvo el sufrimiento de una palmada en el pompis por parte de los padres cuando eran niños o cuando eran adolescentes. De repente, ¿no? Un sufrimiento de un castigo por parte de los padres, ¿no? Que no tiene nada que ver con un dolor de muelas, pero eso no es a lo que se refiere tampoco. En la Biblia se refiere a castigos o se refiere a sufrimiento por causa del Evangelio que acarrea padecimientos, ¿no es cierto? Cárceles eh, e incluso la misma muerte. Latigazos, qué sé yo, tantas cosas que uno puede recibir. Sobre todo si uno predica en un país comunista, ¿no? Ateo, donde la fe no es permitida. Entonces uno tiene que estar escondido. Y si uno lo pescan ahí en la adoración, escondido, de repente en un país comunista te pueden mandar a prisión. Y te pueden golpear, te pueden dejar sin comer incluso, sin agua. Te pueden torturar, ¿no? Torturas físicas. Pero indudablemente los de la Watchtower y estos gringos que gobiernan en Warwick como el cuerpo gobernante, pues ellos no han sufrido nada, seamos honestos. Salvo que hayan terminado en prisión en su juventud por haber roto alguna ley, ¿no? De los Estados Unidos, haber, digamos, manejado eventualmente con tragos cuando todavía no se habían convertido, terminaron en prisión o por alguna otra razón, ¿no?
Pero en Estados Unidos y en muchos países libres, el cristiano tiene libertad de predicar y lo único que puede padecer es el rechazo de sus familiares, un sufrimiento. Sobre todo para aquellos que tienen una familia grande o están casados y tienen el rechazo tal vez de la esposa, del marido, de los parientes de la esposa, los parientes del marido. Pero cuando se trata de hombres solteros libres, la cosa es más fácil y llevadera, indudablemente. Dentro de la Watchtower, los testigos de Jehová, los llamados ungidos, empezando con el señor Russell, pues bueno, él vivió hasta los 66 años más o menos, o 64, por entre 64 y 66 años, y pues llevó una vida bastante cómoda, era un hombre acomodado, se dice que bueno, también era descendiente de una familia Illuminati masónica, el apellido Russell. Por lo tanto, él vivía muy bien en Estados Unidos. Tenía su buena casa, su buena comida, sus buenas oficinas, hasta su negocio propio. Vino de Rutherford y también este señor vivía muy bien allá en Betel, no sé cómo se llama. Y también cuando vino la depresión, él estuvo viviendo muy cómodamente en Betzarim, allá en California, así que muy poco sufrió este hombre por causa, ¿no?, de la fe. Y murió, bueno, como muere cualquiera, de una enfermedad seguramente, y bueno, y lo enterraron por ahí, no se sabe exactamente dónde. Y así podemos hablar de los que vinieron después, como fue el caso de Nor, ¿no es cierto?, que también vivió tranquilo, Franz también, a buena vejez, 90 y tantos años de edad, creo que llegó a 94, 95, no sé, por ahí. Y vivió muy bien, era un hombre soltero, un hombre que le gustaba viajar, daba discursos de acá para allá, y que sepamos nunca él le tuvo que padecer prisión o una persecución atroz, ¿no es cierto?, por su fe. Y era supuestamente un ungido que iba a reinar con Cristo. De modo que estamos hablando que estas personas que se llaman ungidas están mayormente en los países desarrollados y libres, no sufrieron la persecución que sí sufren o han sufrido testigos de Jehová, por ejemplo, de Malawi, ¿no?, que es persecución en África, ha sido muy fuerte la persecución allá. Y en otros países, en Rusia misma, ¿no?, testigos de Jehová terminan en prisión por su fe equivocada, pero que incomoda al gobierno, como incomoda también para Rusia las otras religiones norteamericanas. No solamente los testigos de Jehová, también están los adventistas, están los mormones, están los evangélicos, que también tienen persecución en Rusia. Mucho cuidado con eso, no solamente son los testigos de Jehová, que no se me hagan los santos y los únicos, también las iglesias evangélicas y las que están hechas, fabricadas en Estados Unidos, son vistas sospechosamente por el gobierno de Rusia y, bueno, no les permiten una libertad de culto y terminan muchos en la cárcel también. Bueno, y son gente que no todos son ungidos. Entonces, ahí está en Rusia, hay un montón de la clase de las otras ovejas que terminan en prisión, tal vez por algunos años, separados de sus familias, ¿no?, por su fe. Y como repito, también esto ocurre con los evangélicos, ¿eh?, y con mormones, adventistas en Rusia. Pero estos testigos de Jehová que terminan presos en Rusia sufren, no es fácil estar en una prisión, y menos por muchos años o un número regular de años, ¿no? Basta que estés un año y es una tortura, una semana es una tortura. Es la cosa más horrible. No es como estar en tu casa con todas las comodidades. Entonces, ¿qué deberían reinar? Entonces, si vamos a ver, supuestamente que los testigos tienen es la religión verdadera, los que deberían estar ahorita listos y expeditos para reinar con Cristo son aquellos testigos que van en Rusia, por ejemplo, que están en prisión y que podrían salir en cualquier momento, o tal vez demoraría un poco más, no se sabe cuánto tiempo, pero han sufrido y siguen sufriendo. Entonces, ellos tienen mayor derecho de reinar con Cristo porque tienen un sufrimiento real, ¿no es cierto? Y no hablemos también de los
testigos de Jehová de África, que en las décadas pasadas también eran perseguidos muy duramente, mientras que los cara pálidas de Estados Unidos vivían muy confortablemente en Nueva York, en sus buenas oficinas y en sus buenas casas, seguramente con comida caliente y abundante. Entonces, nadie puede creer que esos ungidos son los que van a reinar, ¿no? Sino, en todo caso, tendría que reinar aquellos testigos de Jehová pobres o de las otras ovejas que terminaron sufriendo de verdad por su fe y fueron asesinados. Y también en la época de Hitler, muchos testigos de Jehová de la clase de las otras ovejas terminaron en el martirio. Y ellos tienen que gobernar, no los que están ahorita, sino los que han muerto ya en la Segunda Guerra Mundial. Así que seamos pues justos, ¿no? ¿Quiénes deben reinar con Cristo? La manada pequeña de los ungidos de la Watchtower o estas otras ovejas, esta chusma de ovejas de poca categoría que sí murieron por su fe y dieron su vida. O aquellos testigos que por su fe también se rindieron, ¿no? Y no quisieron recibir una transfusión de sangre y dieron su vida, sacrificaron su vida por su fe, negándose una transfusión de sangre que los podría haber salvado de una muerte segura, pero murieron porque no quisieron recibir, porque Jehová los prohíbe, esa es la idea que tienen, entonces han muerto, se murieron sin recibir sangre. Entonces, ¿quién tiene mayor derecho de reinar? Si ese hombre que murió sufriendo, sabiendo que iba a dejar a su familia sola, hay un sufrimiento, ¿no? Porque ahí viene una agonía, una tristeza que tiene que decidir entre aceptar la sangre o no aceptarla, y viene por la disyuntiva, ¿no? La angustia, el sufrimiento de parte de la persona que está enferma, pensando dejar a su familia, a sus hijos solos, ¿no? Y deciden morir por su fe. Esto pues tendría que tener mayor derecho de reinar que estos sátrapas que están gobernando la Watchtower, no, que les gusta a unos mucho el trago y a otros seguramente les gustará comer bien y vivir muy bien, ¿no? Sin pensar en otra cosa que en sus comodidades personales. Así que aquí Pablo nos deja a todos pensando, ¿no? Seamos honestos, nosotros hemos tenido la suerte, ¿no es cierto?, que vivimos acá en países libres, de poder tener nuestro culto sin persecución. Nunca hemos sido perseguidos, nunca. Y otros países de donde está la cortina de hierro, los comunistas allá en China, en Corea del Norte, ¿no? Si tú eres testigo de Jehová y te cortan la cabeza, ¿no? O te meten a la cárcel por muchos años. Entonces ahí está el kit del asunto, ahí está el punto. ¿Quiénes merecen reinar con Cristo? Y si esto es cierto, lo que dice Pablo, de lo cual no dudo, entonces habrá una gran cantidad de testigos de Jehová que se creían ungidos, que se van a llevar a sorpresa, que no van a reinar porque nunca sufrieron por causa de su fe, vivieron muy bien, nunca salieron de su país, ¿no es cierto? Estuvieron ahí metidos en su buen país adelantado, un país demócrata totalmente, de libertad de culto, pues simplemente iban a sus salones de reino, a sus iglesias, sean cual sea la iglesia, sin tener el temor de que por ahí estuviese un policía listo para agarrarte. Con la libertad total, ¿cierto? Entonces, este punto es importante que reflexionemos porque la Watchtower dice alegremente que el grupo gobernante son ungidos, el grupo gobernante y están llamados a reinar con Cristo. ¿Con qué derecho? ¿Cuántos de ellos han realmente sufrido por su fe? Ahora alguien dirá, no, que sí, que Rutherford estuvo en prisión por unos días ahí porque no sé qué hizo, se puso en contra del gobierno americano y terminaron en la cárcel. Si eso es sufrimiento, bueno, entonces solamente Rutherford tendría el único derecho de gobernar, porque que sepamos, los que vinieron después de él y Russell se la pasaron piola, ¿no? Por supuesto, me refiero a Rutherford y a
y a sus más allegados colaboradores, que también terminaron en prisión, no sé por cuánto tiempo, y allá en Estados Unidos, hasta que fueron liberados, ¿no? Podría decirse, no, ellos sí sufrieron, ellos sí merecen. Bueno, vamos a hacer esa excepción, el señor Rutherford. Aunque Rutherford también tenía problemas con el trago, ¿no? Le gustaba mucho la chupeta y también le gustaban los chistes colorados, ¿eh? Se cuenta ahí que en Inglaterra, cuando iba a la Betel de Inglaterra, ¿cómo se llama? Eh, la sucursal de Inglaterra, le gustaba contar chistes colorados delante de las mujeres a Sir Rutherford. Chistes colorados que incomodaban a todo el mundo. Este es un guía, este es el director este es el que dirige la obra mundial, un hombre que tiene la boca sucia, que maltrata a las mujeres, que las veía como personas de segunda o tercera categoría, no tenía respeto. No, señores, estos no van a reinar nunca. Ninguno de los ungidos de la Watchtower, ninguno, ¿no? Y menos pues nuestro amigo Anthony Morris III, que también ya fue retirado porque parece que caminaba un poco, no muy tieso, muy derecho. Bueno, nuevamente piensen en este pasaje y luego digan quiénes realmente van a reinar con Cristo. Los que han sufrido un dolor de muelas, un dolor de cabeza, o los que sufren persecución, cárcel, tortura. Es un gran misterio. Un gran misterio. Eso solamente lo sabe Dios. Bueno amigos, chao. Nos vemos. Cuídense.